menos de un mes de gobierno y los casos de corrupción ya salpican al gobierno electo de Gabriel Boric. Todo en menos de un mes. Y vamos a ver cómo esto ha ido creciendo cada vez más. Porque vimos hace algunos días que Karina Oliva, ex candidata a lo que fue el Senado, y en su momento intendente regional por el Frente Amplio, y que renunció al Frente Amplio luego de acusaciones de corrupción y de gasto de fondos públicos, declaró hace poco que muchos candidatos al interior del Frente Amplio habrían estado recibiendo financiamiento ilícito, habría corrupción, manejos raros de plata, y esto creció y está llegando a la presidencia, porque ahora se está haciendo la denuncia y está en medio del escándalo, porque aparentemente, aunque Boric dice que no sabe si será verdad o no y se desentiende, y Giorgio Jackson dice que es mentira, pero aparentemente estas platas irregulares habrían llegado hasta la campaña presidencial de Gabriel Boric, y esto crece más, a la vez que hay numerosos casos de nepotismo, y que va de la mano también con el financiamiento de la campaña de Boric, asociado a figuras que está confirmado que tenían ciertas imputaciones con el caso Sokimich, acuérdense, esa empresa corporatista de corrupción que habrían financiado su campaña. Entonces todo eso lo vemos a continuación, porque la mezcla de corrupción, financiamiento raro y nepotismo es algo que se está descubriendo y apareciendo esta presidencia que en menos de un mes nos ha llenado de escándalo y que ahora sigue con unos mucho más graves. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Freddy Céspedes y Felipe Vázquez, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El caso más reciente de corrupción salpica al gobierno de Gabriel Boric y particularmente a uno de sus ministros más importantes, quien fue su jefe de campaña, Giorgio Jackson. Porque Karina Oliva, recordemos que ella fue candidata, era parte del Frente Amplio y se descubrió una serie de irregularidades, para no decir lo que es corrupción, pero le llaman irregularidades dentro de este país, porque aquí siempre se usan eufemismos para hablar de las cosas, pero de todas maneras se descubrieron esas irregularidades y asociado a los gastos de campaña. Particularmente una de las cosas que se hizo más conocida era esos desayunos millonarios de la campaña de Karina Oliva, de millones y millones de pesos gastados en desayunos que se sospecha que la plata lo usaron para otras cosas, ¿no? Y dentro de eso, ella fue a declarar dentro de lo que era su partido al interior del Frente Amplio y declaró que había muchas personas de las candidaturas y cargos electos, tanto en el gobierno como en el Congreso, que tenían dinero irregular y que a ella la acusaban, pero que era mentira sus acusaciones y en realidad los otros estaban con dinero irregular. Casi suena con este tipo de discursos de si voy a caer yo, caen todos. Es como esa lógica, ¿no? De todas maneras, qué bueno que se filtren estas cosas. Y de acuerdo a esto, se declaró y se está investigando ahora que estos fondos irregulares, o sea, corruptos, habrían llegado a la campaña de Boric, a las primarias presidenciales, y particularmente que esto estaría vinculando eventualmente al que era el jefe de campaña y ahora es uno de sus ministros principales, Giorgio Jackson. Ahora, esto habría afectado particularmente no la campaña presidencial de primera y segunda vuelta, sino que dicen que habría irregularidades, o sea, corrupción, dentro de lo que fue la campaña en las primarias contra Daniel Jadwe. Y dentro de esto hemos visto una serie de reacciones. Por un lado, vemos a Giorgio Jackson, que ha tomado la decisión de decir que no, nosotros no tenemos ningún conocimiento de ninguna irregularidad, que esto ya se desmintió, y él como muy enfático en eso, porque en realidad el que está manchándose con esto, además del gobierno de Boric, es en realidad él como persona, porque esto no mancha directamente a Boric, no, ninguna de estas acusaciones él está vinculado, pero se estaría vinculando esto con Giorgio Jackson directamente, y él dice que no, hay que confiar en el CERVEL si encuentra algo raro lo va a decir, entonces nosotros confiamos en la justicia. La verdad es que yo no sé si tan confiable es el CERVEL o la justicia, ¿no? Y sus resoluciones suelen estar a veces guiadas por intereses políticos, pero ese es el escándalo más reciente. Mientras que, y lo que es curioso, Boric desde Argentina le preguntaron esto, y a diferencia de Giorgio Jackson fue mucho más cauto, ambiguo. Y ahí se nota que Boric estudió Derecho porque dio una respuesta digna de alguien que haya sido abogado. Ahora Boric no lo es, pero
pero esa ambigüedad en cómo respondió y en tratar de lavarse un poco las manos ante posiblemente que esto sea cierto, se nota en la respuesta. ¿Cómo está, presidente? Gustavo Manén de la Red, muy buenas tardes. También en representación de las y los colegas de la prensa chilena, quiero preguntarle respecto de una noticia que se acaba de conocer hace pocas horas en Chile y que tiene que ver también con la investigación penal que lleva al Ministerio Público por posible delito de fraude a subvenciones que envolvería a la campaña a gobernadora de Karina Oliva. Según el medio de Interferencia, presidente, parte de esas rendiciones infladas habrían terminado en las arcas de su campaña presidencial en las primarias, y que uno de los gestores de esos aportes sería su ex jefe de campaña y actual ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Quiero preguntarle si usted sabía de esos antecedentes, y segundo, considerando además que usted quiere elevar los estándares de probidad y ética en su administración, ¿qué debe ocurrir con funcionarias y funcionarios de su gobierno si están eventualmente involucrados en este tipo de hechos? No tengo noticias de aquello. Yo he sido siempre muy claro respecto de que el financiamiento de las campañas tiene que ser transparente, regular, y no puede haber espacio para arbitrariedades en aquello. Y es lo que sostuve durante la campaña y lo que voy a sostener ahora. Nosotros estamos disponibles siempre a cualquier investigación, confío en la justicia chilena, y por lo tanto, si hay alguna duda, pues que se revise. Acá no hay nada que esconder, y si alguien cometió cualquier tipo de irregularidad, tendrá que hacerse responsable en términos administrativos, penales si corresponde, políticos también. Ahí lo ven, si se fijan, en ningún momento dice que no sea cierto, o que lo sea. O si, bueno, y si alguien tiene que caer, etc. Como que da un poco esa impresión, ¿no? Entonces lo que yo creo que pasa es que Boric sospecha que podría ser verdad y no quiere mancharse él, y por eso responde de esa manera tan ambigua. Mientras que Giorgio Jackson, que es aquel que están acusando directamente, responde mucho más enfáticamente que no, y que hay que confiar en el CERVEL para ver estas cosas, ¿no? Que insisto, es cuestionable si el CERVEL es un organismo tan confiable. Y de todas maneras, no es la primera vez que se ven cosas raras, porque hace algún tiempo, particularmente hace un mes más o menos, salieron los gastos de campaña de los distintos candidatos presidenciales. Y algunos se habían filtrado antes, pero ahora salió el completo de los distintos candidatos. Y dentro de la campaña de Boric se vio una serie de aportes curiosos de la campaña. Dentro de todo, muchos candidatos gastaron mucho dinero, o sea, muchos millones de pesos, o sea, una brutalidad de dinero, en algunos casos miles de millones de pesos, en otros cientos de millones de pesos. La excepción en general con los gastos más bajos fue la campaña de Eduardo Artés y con solo aportes de pymes, y la campaña de Parisi, que fue la más austera, que tuvo un gasto que fue el más bajo de todos, como pueden ver, un gasto bajísimo, pero de todas maneras era la más austera, y que dentro de esto no se encontraron irregularidades. Pero todos los otros candidatos, tanto Kast como Sichel, como Boric, como también Proboste o Minami, tenían muchos aportes de grupos corporativistas, de grandes grupos económicos con contactos irregulares en algunos casos, en otros con ser corporativista, y que se mostraba ahí la inflación del mundo corporativista dentro de eso, ¿no? Y dentro del caso de Boric, y que ahí se ve la vinculación con todo esto, uno de sus principales aportantes, además de numerosas organizaciones asociadas al Partido Socialista, era de grandes grupos económicos, pero uno de ellos era un imputado del caso Sokimich. ¿Cuál es el caso Sokimich? Ese caso de corrupción en la política de ese grupo corporativista que hacía sobornos básicamente a candidatos de izquierda y de derecha, y que recordemos que en la justicia no se investigó mucho, a diferencia del caso Penta, porque era un caso Sokimich que los manchó a todos. Entonces no se quiso investigar, y hace algunos meses, si lo recuerdan, el Servicio de Impuestos Internos no quiso avanzar con la investigación del caso Sokimich porque estaban vinculados figuras del gobierno de Bachelet, del gobierno de Piñera, de la derecha, de la izquierda, de todos los partidos políticos. No se avanzó. Bueno, uno de los imputados en ese caso que no se quiso investigar más, no es que haya inocentes ahí, no se quiso investigar, bueno, es uno de los mayores aportantes de Boric. Y ahí se puede entender algunos de los nombramientos, dirían algunos, ¿no? Está tal vez pagando un poco de esos réditos. Pero vale la pena tomar en cuenta que estos grandes montos de grupos corporativos se repitió en numerosos candidatos presidenciales. O sea, vale la pena decir, y lo digo porque no es solo Boric el que hizo eso. Boric es uno que ganó, y por eso lo estamos enfocando, y recibió grandes cantidades de dinero de grandes grupos corporativos y de empresas muy millonarias. Pero no es el único caso. La excepción son Parisi y Artés, que recibieron solo aportes de pyme, y en el caso de Parisi, aporte único voluntario, gastaron solo 13 millones de pesos. Mientras que, por ejemplo, Boric gastó más de 1.300 millones de pesos aportados por grupos corporativistas. Pero esto se repitió también con Ominami, con más de 400 millones de pesos en campaña. El caso de Eduardo Artés también es
bajo, y aunque gastó más que París y 132 millones, sus aportes son todos de pymes que podemos observar. Sebastián Sichel, que fue el que más gastó, y también muchos vínculos corporativistas, más de 1.700 millones de pesos. Y también el caso de Proboste, 615 millones de pesos, también muchos grupos corporativistas. O el caso de Kast, también lo mismo, más de 1.300 millones de pesos. O sea, todos gastaron una brutalidad de dinero y recibieron aportes que vienen con condiciones de esos grupos corporativistas, ¿no? Eso es lo que se ve. Pero de todas maneras, por eso se ven esos vínculos. Y esto va más allá. Porque el nepotismo, además de los casos de corrupción, es algo que se ha visto mucho. Tanto así que están habiendo denuncias, en este caso de la derecha, que es un poco hipócrita de la UDI hacer esta denuncia, pero bueno, las denuncias se aceptan, vengan de donde vengan, por el tema del nepotismo. Y esto tiene que ver con los seremis. ¿Qué es el seremi? Es un secretario regional ministerial. Es un cargo que se nombra a dedo, que se supone que son los representantes de los ministros en cada región. Entonces hay seremis por cada ministerio en cada región y son muchos, como pueden notar. Y con lo que vamos a ver a continuación, tomen en cuenta que, de acuerdo a las mismas planillas del gobierno y aquí en transparencia, les pagan entre 4 y 5 millones de pesos a cada seremi. Es un muy buen sueldo pagado con nuestra plata que sale de los impuestos, ese robo legalizado, y que van a estar ahí sin hacer mucho ruido porque los seremis no son muy mediáticos y nombrados a dedo. ¿Y qué pasa con el nepotismo? Que lo que se denunció y se ha comprobado es que gran parte de los seremis que nombró Boric ahora son simplemente personas de sus partidos políticos que perdieron elecciones y nombraron a dedo, y en muchos casos familiares. Uno de los casos más emblemáticos, por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, que nominaron a su pareja como seremi en la región de O'Higgins. A dedo. ¿Y por qué? Es que es la pareja. Ahora yo sé que van a dar puras excusas de que era el más formado, es que estaba preparado. Siempre dan excusas así, pero justo, siempre coincidencia. Esto pasa en gobiernos de izquierda y derecha. Pasa que hoy no era preparado, tenían un millón de excusas, pero justo era el hermano, justo era el primo, hoy justo era el amigo, justo era la pareja. ¡Qué coincidencia! Justo era la única persona preparada, justo. Y además, que se nombra el nepotismo, que la pareja la nombraron en eso, pero también está el caso que la hermana de la diputada la trataron de nombrar como seremi del Ministerio de Cultura en Valparaíso, y eso fracasó. Pero había un intento de andar pasando cargos para familiares y también para cargos electos. Y hay un listado bastante largo que ustedes pueden ver, y lo voy a dejar en la descripción del video, donde se muestra el nombramiento de personas que fueron candidatos dentro de la izquierda, desde la centroizquierda hasta la izquierda, que fueron nombrados a dedo y que perdieron sus elecciones, pero los nombraron ahora como seremis, con su sueldo bien pagado, entre 4 y 5 millones de pesos, pagado en nuestro bolsillo. Y como pueden ver, hay personas de la centroizquierda, PPD, los socialistas, hasta el Frente Amplio, el Partido Liberal, Revolución Democrática, así que suma y sigue, y en realidad es un listado bastante grande que va de región en región, por ejemplo, Arequipa, Parinacota, Tarapacá, Atacama, suma y sigue, y a lo largo de Chile, y se ve desde el Partido Comunista hasta la centroizquierda, y son puras personas que perdieron elecciones. Y es bueno este listado porque enumera cuál es la elección, que fueron candidatos y perdieron, el partido del que son, y ahora cómo los nombraron como seremi. Y algunas personas, por ejemplo, este señor aquí, por ejemplo, 366 votos. Muy pocos votos. Pero igual ahora se ganó su cargo a pesar de haber perdido la elección, nombrado a dedo dentro de una región por un ministerio y en su sueldo bien pagado entre 4 y 5 millones de pesos. Y aquí pueden ver desde el Partido Comunista hasta lo que es el PPD, de lo más a la izquierda hasta la centroizquierda, puras personas que perdieron sus elecciones y lo nombraron a dedo. Y en el caso de algunos, familiares o parejas de otros. Nepotismo total. Ahora hay que ser justo. ¿Es esto único del Frente Amplio y de la izquierda? No, esto también pasó con el gobierno de Piñera, esto también ha pasado con los gobiernos concertacionistas, o sea, es una cosa que se repite, pero ahora ha sido más descarado, esa es la diferencia, ahora es sustancialmente más descarado. Y lamentablemente vemos cómo parte de lo que decía Boric se mostró que es una hipocresía total, porque Boric decía esto en campaña. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Toda la razón, Boric, de campaña, porque Boric presidente parece que es distinto, y él dice, todos sabemos que eso no se aplica ahora. Tiene toda la razón, no se aplica ahora, antes no se aplicaba, y ahora tampoco cuando él es presidente se aplica, porque el nivel de nepotismo que estamos viendo ahora es justo de acuerdo a esa regla, incluso diría que es más descarado que antes. Entonces ahí se nota otra voltereta, y lo que dice Boric ahí en campaña tiene razón.
Pero es un hipócrita porque no cumplió con eso y al contrario, puros cargos de personas que perdieron la elección, familiares de, pareja de, acusaciones justamente además del nepotismo, el tema de la corrupción que se está vinculando aquí con fondos irregulares y sumado a esto que también son los aportes millonarios de grupos corporativistas que en ese caso comparte lo mismo con lo que fue la campaña de Sichel, lo que fue la campaña de Kast, lo que fue la campaña de Uminami, Proboste y bueno, ahí está Boric. Cito, las excepciones son el caso de Parisi y Eduardo Artés. Porque Eduardo Artés, por más que uno lo encuentre radical, al menos consecuente en eso, ¿no? Esas dos candidaturas fueron con las sin irregularidades en ese sentido. Ahora, a Parisi le criticaron el tema de la pensión alimenticia, Artés que es un radical de extrema izquierda que cree que los comunistas son unos tibios, pero más allá de eso, dentro de este tema monetario, en eso al menos estaban limpios, ¿no? Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen los casos de corrupción y de masivo nepotismo asociado al gobierno de Gabriel Boric? ¿Creen que pase algo? Yo lo dudo mucho. Y vale la pena decir que más allá de temas morales, todas estas personas que los designaron a dedo tienen la vida solucionada por sus 4 años. Imagínense, todos los meses 4 o 5 millones de pesos por un cargo que nadie toma en cuenta, que la prensa no habla, y ahí designado a dedo, con el contacto, perdiste la elección, pero aquí 4 años a 5 años por un cargo en que lo puedes hacer bien o mal y no te van a sacar, y ahí está, con un sueldo altísimo. No, si le hicieron de oro a costa nuestra. Y aquí estamos nosotros, siendo esclavizados por el Estado, con las cadenas que nos colocan y nos oprimen, ¿y qué es lo que hacen? Nos extraen el dinero de nuestro bolsillo, a los trabajadores, a familias, a emprendedores. ¿Y para qué? Para sacar ese robo legalizado que son los impuestos y aquí se lo gastan. Hagan el cálculo de cuántos seremis son. 4 a 5 millones de pesos cada uno. Y no es solo el sueldo. Acuérdense que ellos tienen asistentes, hay que pagarles el transporte, hay que pagar oficina y por supuesto la comida y por supuesto los viajes y actividades, ¿no? Es una brutalidad de plata. ¿Y de dónde sale eso? Del bolsillo de todos nosotros. Una vergüenza. Realmente una vergüenza. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Creen que ocurra algo? Yo lo dudo mucho. ¿Cuál debería ser la solución a este tipo de situaciones? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.